Te agradecemos, Señor, las bendiciones que nos das. Perdona, Señor, nuestras faltas, Señor, con que día a día, Señor, cometemos. Pero también, Señor, rogamos de tu gracia, Señor, de tu Espíritu Santo, para que, Señor, podamos aprender de tu palabra. Rogamos, pues, la dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Vamos ahora a buscar, bueno, antes de esto, a manera de introducción, he de decir a ustedes que estamos estudiando en los domingos y ya terminando el periodo de la Epifanía y comenzando el periodo de la Cuaresma dentro del calendario litúrgico. Pero hemos decidido seguir con la confesión belga y la vez antepasada que pues un servidor estuvo por la gracia del Señor pues exponiendo aquí parte de lo que el artículo 24 dice, llegamos a la mitad. El artículo 24 de la confesión belga, que vamos a ver un momento más, habla acerca de las obras. Dice nuestro artículo, puesto que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y sabemos perfectamente que estas palabras fueron registradas en el Nuevo Testamento y las encontramos en Filipenses 2:13. Pero también, estimados hermanos, el Antiguo Testamento nos da testimonio al respecto. Y el profeta Isaías, de una manera muy similar, y yo le pudiera decir que es un texto paralelo, en Isaías 26, versículo 12, dice lo siguiente: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Adelantándonos un poco, hermanos, a lo que el artículo que hemos leído menciona, cuando alguno de nosotros hace alguna buena obra y lo ve desde la perspectiva unilateral, o sea, yo mismo, con ego, siempre hay ese sentimiento de orgullo y hasta de soberbia, es decir, que de mí mismo lo hice. Pero Isaías está diciendo que no, que la obra buena que hayamos hecho es obra buena de parte de Dios. Es lo que nos dice Isaías 26:12. Y sigue la narrativa. Prestemos pues atención a lo que está escrito. Y eso también lo menciona la Escritura. En el caso nuestro, cuando somos creyentes. Dice que nosotros debemos de decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, esto hicimos. Retomando, hermanos, el texto que hemos leído, pudiéramos encontrar en la actualidad caldo de cultivo para muchas cuestiones que estamos ahorita en una efervescencia política.
Pero aquí la Escritura nos menciona que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades, que obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra. Cuando se analiza, hermanos, la ley en términos generales, encontramos un marco de referencia que es ineludible, que no podemos pasar por alto. Y muchos de los que llevan la carrera de derecho, dentro de los análisis del origen de las leyes, la palabra de Dios es insoslayable. ¿Qué quiere decir eso de insoslayable? Que no la podemos pasar por alto. La misma palabra dice y da testimonio de ella a través de los profetas cuando le mencionan al pueblo de Israel. Sus vecinos van a decir que ustedes son pueblo sabio porque tienen buenas leyes. Voy a hacer un paréntesis pequeño. ¿Han oído ustedes hablar del famoso año sabático? Seguramente sí. Y a veces nos decimos a nosotros mismos cuando nos vamos a tomar un tiempo de descanso, me voy a tomar un año sabático. ¿No? Ya me cansé. Y voy a referir una analogía. En mis años mozos, que ya pues hace algunos años, yo escuchaba algunos promocionales, algunos consejos de algunos agrónomos que daban a las personas que se dedican a cultivar la tierra. Y decían que había mucha sabiduría en la Escritura cuando decía, dentro del marco de la ley, que se trabajase la tierra durante 6 años. Y el 7º año se dejara la tierra descansar. Con la finalidad de que la misma tierra recuperase sus minerales para poder producir. Vean ustedes, hermanos, ese marco aparentemente tan pequeño, tan sencillo, y que da testimonio de la sabiduría de Dios, reflejada a través de su ley. Recordemos también cómo la misma Escritura nos dice que todo rey, todo gobernante de cualquier país es puesto por Dios. Llámese como se llame, en el tiempo y espacio que Dios disponga. ¿Qué leemos en el libro de Lamentaciones? Que nada de lo que sucede es porque sí. Todo está dentro del marco de la soberanía de Dios. La ley, como dice el mismo Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. ¿Por qué se hace énfasis en este punto, hermanos? Recordemos que la mayoría de nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio en un cierto tiempo, algunos desde nuestra niñez, algunos desde la mocedad, algunos ya siendo adultos. Pero algo innegable es que somos humanidad caída.
Y en este caso el apóstol Pablo está dirigiéndose a creyentes. Que estemos siempre dispuestos a toda buena obra. Que a ninguno difamemos. Que no seamos pendencieros, sino amables. ¿Y qué trabajo nos da a muchos de nosotros? Mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Qué difícil es para muchos de nosotros. Y vean ustedes, hermanos, la contraparte donde se nos dice lo que nosotros fuimos. En el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo no sé si ustedes han escuchado aquellas formas de terapia que muchas personas han tratado de desarrollar y han querido hacer una especie de terapia donde el paciente se pone a escribir y ellos le llaman la escritura, donde la persona que está en ese trance de recuperación tiene que, por decirlo de una manera coloquial, confesar. No tanto, lo minimiza, no tanto a alguien, sino escribir en un cuaderno todo lo malo que haya hecho, sobre pretexto de desahogo. Y después tienen ellos a una persona que le llaman padrino, que es un guía, que les va a decir cómo superar eso. Al punto de que el objetivo es concientizar a la persona del enorme daño que ha causado a sí mismo, a su familia y por ende a la sociedad. Pero todo esto fuera del marco del Evangelio. Aquí la Escritura está dando testimonio de cada uno de nosotros, de lo que nosotros éramos, dice el versículo 3, en otro tiempo. ¿Y cómo termina? Que fuimos aborrecibles para unos y nosotros también aborrecíamos a otros. Y vean, hermanos, la contraparte en el versículo número 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Repitiendo las palabras del mismo apóstol Pablo en Efesios 1 y 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es un don de Dios. Las obras que nosotros pudiéramos hacer a título de buena obra, hermanos, son una respuesta. Una respuesta que damos a la obediencia a Dios. Y yo sé, hermanos, cuando estamos hablando acerca de
como termina el versículo 5, por la renovación en el Espíritu Santo nos podemos encontrar con algunos problemas. Porque muchos encasillamos al Espíritu Santo como aquel que solo se manifiesta de una manera extraordinaria, haciendo hablar extrañamente a una persona, o haciendo milagros, o adivinando lo que la gente conoce coloquialmente como profecía. Pero la obra del Espíritu Santo que se menciona aquí es la regeneración, que también es un punto esencial dentro del marco teológico. ¿A qué cosa se regenera? Algo que se ha degenerado. ¿A qué cosa se renueva? Aquello que ya está obsoleto. Y eso exactamente, hermanos, éramos y somos nosotros sin el Señor Jesús. Voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice el pueblo que soy? Y ellos responden, pues, que eres algún profeta, que eres enviado por Dios y que eres un profeta. Y viene la respuesta. ¿Y quién creen ustedes que soy yo? Y la respuesta de Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, a través de su Santo Espíritu. Cuando una persona, estimados hermanos, cree en la obra mediadora de Jesucristo, es una respuesta al trabajo del Espíritu Santo. Y por eso marca esto como regeneración y por la renovación, obra del Espíritu Santo, el cual, dice la Escritura, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Yo les he mencionado en ocasiones anteriores, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Lean ustedes el Evangelio de Juan 14 en adelante. Como el Señor dice, voy a enviar un consolador y Él os va a recordar todas las cosas. Y habla de la voluntad de Dios. Habla también de cómo dentro de este marco el Señor mismo les dice, como hemos escuchado en la semana pasada en la transfiguración, el Señor les decía, esto no lo digan por ahorita, sino hasta que haya yo resucitado. Y esto fue así. Vemos, estimados hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en los hombres que escribieron las cartas, en este caso Pablo, Juan, Pedro, Santiago, los evangelistas, el mismo Lucas con sus 2 libros. Y todo esto, hermanos, es obra del Espíritu Santo. No se limita solamente, hermanos, a algo muy simple como el hablar en lenguas, sino va más allá.
Y dice más adelante el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí viene algo importante. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuál es el propósito, estimados hermanos, de hacer una obra buena? ¿Cuál es el propósito de un pastor en enseñar y predicar? La edificación de la iglesia, la preparación de la misma. Entonces, estas buenas obras no son buenas obras en sí por ego, sino tienen un propósito específico y es el bien del hombre mismo. Muchas veces, estimados hermanos, escuchamos filosofías donde nos dicen que nosotros hagamos lo bueno que quisiera que hicieran con nosotros. ¿O no es así? Y nos asombramos y decimos, ay, mira, qué tremendo, qué sabiduría. Es mandato de la Escritura. Es sabiduría de Dios. Las buenas obras tienen un propósito integral. Servimos a Dios con ellas, pero también servimos a quién, a nuestro prójimo con las mismas. ¿Recuerdan ustedes cómo cuando el Señor es cuestionado y se le dice, ¿en qué consiste la ley? En dos cosas. En primera instancia, amar a Dios. Y en segunda, al prójimo. Vean ustedes, hermanos, cómo estas buenas obras tienen un sentido integral. Y no tenemos por qué maravillarnos cuando vemos en otros este tipo de máximas. Ya está en la Escritura. Pero también nos exhorta a evitar algunas cuestiones. Evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Por fin. Estamos hablando de la ley y luego me dice que no cuestione nada de la ley. Recordemos, estimados hermanos, lo que mismo San Pablo dice, comparando a Israel. Entonces, ¿qué? Israel que iba tras una justicia no la alcanza. ¿Por qué? Porque iba confiado en sus propias obras. Y aquellos que no la buscaban la alcanzaron por la gracia del Señor Jesucristo. Así que nosotros ahora sometámonos a la ley, pero no para ser salvos, sino por gratitud, porque el Señor en su gracia nos ha alcanzado. Y esta gracia, hermanos, estas buenas obras, son solo respuesta de la gracia de Dios en nosotros. Y continúa diciendo, hermanos, y esto es importantísimo, y muchas veces nosotros no lo hemos hecho a cabalidad. El hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Siempre es
delicado que alguien sea causa de división en la congregación de los santos. Por palabras del Señor Jesús dice que es necesario que a veces haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Y eso sí es de tener miedo. Y vean, hermanos, cómo de una manera didáctica, de una manera para enseñar con el ejemplo, las recomendaciones que da el apóstol Pablo en los versículos siguientes. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de tal modo que nada les falte. ¿Quiénes eran estos personajes? Predicadores del Evangelio. Y el pastor Pablo da recomendaciones a su grey que procuren a ellos en su viaje para que nada les falte. Y lo reafirma diciendo: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, hermanos, las buenas obras, ¿qué son? Son fruto del Evangelio. Y también es un acto de gratitud por la gracia que el Señor nos ha dado. Estas buenas obras también son parte integral de la vida del creyente. Porque a veces cuando pedimos nosotros en oración ayuda por un determinado hermano, a veces pensaríamos, pues sí, que Dios le ayude. Pero la misma escritura que dice, cuando tú seas a quien se le pide el apoyo, y si tienes, dale. No le digas solamente, ve, estate bien, sáciate, y no le des nada. Esto es parte también, hermanos, del quehacer del creyente. Y parte de las buenas obras que pudiéramos pensar que el creyente puede hacer. Y otra vez repetimos, ¿qué dice la Escritura? Si acaso en la gracia del Señor nos hayamos visto satisfechos de nuestra buena obra, ¿qué vamos a decir? Siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, esto hicimos. Nuestras buenas obras no deben ser confiadas en nosotros mismos, sino deben ser basadas en la obra y gracia del Señor Jesucristo para nosotros. Estamos nosotros en el deber, en el buen sentido, de ayudar y de ser ayudados también por los demás. Esa es la obra integral, hermanos, de las buenas obras que se nos menciona en el artículo 24. Nosotros no podemos producir buenas obras por nosotros mismos. ¿Qué dice el profeta Isaías sobre nuestras obras en los primeros capítulos? Nuestra mejor obra pudiera ser comparada con un trapo de inmundicia. Pero nuestra buena obra, como dice San Pablo, aunque sea un vaso de agua otorgado por esa obra del Señor Jesucristo, es grande. Es grande.
Quiero repetir aquí lo que dice el versículo 14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Viene a mi mente, hermanos, cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio y lleva encargos de la iglesia ahí en Antioquía. Y uno de los encargos es que en aquel tiempo la iglesia de Jerusalén estaba padeciendo hambruna. Y los cristianos decían, hermano, ve a las iglesias y pídeles que den apoyo. Y voy a repetir, cada uno de, ¿qué más dice? Así es, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas veces se nos ha tachado a la iglesia de ser mercenarios, que solo pide dinero para enriquecerse. Y lamentablemente en algunas partes es así. Pero la exhortación bíblica es esta: el pedir el dinero para apoyar a la misma iglesia. Y este es el ejemplo de una buena obra. ¿Qué decían en las instituciones en Calvino? ¿Cuál era la primera, dijeran ahora, la primera línea de batalla de los recursos de la iglesia? Proporcionar los haberes a su pastor, para que el pastor se dedicara, como dijeran ahora, en cuerpo y alma a la predicación y el trabajo en la iglesia. Y no, como dijera el pastor Velázquez, tuviera que hacer actividades adicionales y con eso descuidar a la iglesia. La misma iglesia, estimados hermanos, está obligada en el buen sentido a procurar a su pastor. Y los dineros de la iglesia, hermanos, son para beneficio de la misma iglesia. Vean ustedes, hermanos, tan solo en el orden del Antiguo Testamento de las ofrendas. ¿Se acuerdan ustedes quién no tenía heredad dentro de las tribus de Israel? ¿Qué tribu no tenía heredad? ¿Alguien se acuerda? Así es. ¿Por qué? Porque ellos vivían de eso, de lo que sus hermanos ofrendaban. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Dedicarse al servicio del templo. Entonces, estimados hermanos, las obras buenas son de carácter integral. Son una respuesta a la misericordia y gracia de Dios para cada uno de nosotros, para también ayudar nosotros a nuestra misma comunidad de cristianos. Y nada es porque sí, estimados hermanos. En el marco económico, hemos dicho, tienen esa norma, la ayuda en socorro. Yo recuerdo, hermanos, de un testimonio que me hizo sentir bien. Una de las primeras veces que escucho el informe de los hermanos de la iglesia de Miahuatlán. Tenemos un fondo exclusivo para misericordia. ¿Qué significaba eso? Que tenían un fondo aparte específico para ayudar a alguna persona que estuviera necesitada. Y a nosotros, hermanos, nos puso el ejemplo, porque nadie hasta ese momento había dicho algo así. ¿Y qué decimos? ¿Ellos se envanecieron? ¿Se hicieron o se esponjaron? No, es el deber, es la gracia de Dios que puso en su corazón hacer eso. Y a mí me consta, hermanos,
testimonios de ellos. Hermanos, vamos a ir a visitar al hermano fulano que está enfermo, a la hermana perengana que es viuda, y vamos a llevarle algo. Eso es, hermanos, el propósito. Entonces, hermanos, nuestras buenas obras siempre son de carácter integral y no son por nosotros mismos. Son producto, dice el versículo 5, que nos salvó el Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No soy yo, no es el hombre, es Dios, que en su gracia convierte el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes, y los hace ¿qué? Hacer una buena obra, en especie, en dinero, en acción, en apoyo a la comunidad. Ese es, hermanos, la enseñanza que a resumidas cuentas tiene el artículo 24 de la Confesión Belga. Las buenas obras. Toda buena obra hecha en nombre del Señor Jesucristo y con sinceridad, sin ego, es grande. Es grande. Y lo ha equiparado a la santa palabra con un vaso de agua. Imagínense a qué grado. Y vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo dentro de sus cartas siempre dice eso. El beneficio del creyente es integral. En la misma iglesia deben de encontrar el apoyo en muchos aspectos, pero también los mismos creyentes deben ser también portadores para que esto sea posible. De ahí, hermanos, como hemos tomado como referencia la exhortación al apóstol Pablo en su viaje misionero y su visita a las demás iglesias, el ofrendar. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y esto, hermanos, lo tenemos como ejemplo para seguir haciendo. Por eso cuando encontramos este tipo de pasajes, enfáticamente el versículo 12 al 14, que habla de nombres y de regiones, pero tienen un propósito específico: el apoyo, la buena obra para los casos de necesidad, dice, para que el creyente no sea sin fruto. Y termina el apóstol diciendo: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ese es el propósito. La bendición a la comunidad de fe, de creyentes. Lo que dijera nuestro credo apostólico, la comunión de los santos. Esos somos, estimados hermanos. Y las buenas obras tienen el propósito que nosotros hemos escuchado. El alabar a Dios, el apoyar a los creyentes, y es un acto de respuesta a la misericordia y gracia de Dios dada a nosotros. Vean ustedes, hermanos, por ejemplo, cuando tengan a bien leer la carta a Filemón, que es breve, que consta nada más de 25 versículos, cómo el apóstol está abogando
por un esclavo que se dio a la fuga. ¿Y qué dice Pablo? No lo castigues y regresa contigo. Porque si vamos a esas, tú me debes más a mí. Y si él te debe algo, yo te lo pago. El trasfondo es el amor, el compañerismo y no es el ego. Y es un ejemplo nada más, estimados hermanos, de cómo deberíamos ser. ¿Qué dice la Escritura? Nuestro amor sea ¿qué? Sin fingimiento. ¿O no dice eso? Claro que sí. Aprendamos, como dice el versículo 14, hermanos, nosotros también a ocuparnos de las buenas obras para los casos de necesidad, para que no seamos sin fruto. Les invito a estar en pie, hermanos, para dar gracias a Dios y orar por ello.